¿No están? Pues bueno, buenas tardes con todos, bienvenidos. Este es el webinar informativo acerca de algo que es muy importante para mí, pues voy a compartirles algo de mi historia personal, que es la gestión de riesgos en protección ejecutiva. Gracias a todos los que ya se unieron. Sé que todavía faltan algunos por unirse, pero pues en respeto a los que están puntuales, pues vamos a arrancar, ¿ok? Am, Comencemos con algunas, más que reglas, de hecho, acuerdos acerca de cómo vamos a funcionar. Sobre todo, muy importante el respeto, en lo posible estar presentes. Entonces, prende tu cámara si puedes para poder interactuar, para poder vernos. También, interesante, permito que se hagan preguntas todo el tiempo. Así es que el área de chat está totalmente abierta para que presentes cualquier duda que exista en cualquier momento. El tiempo planificado para esta reunión es 1 hora y pues sobre todo siéntete cómodo, cómoda, pues estamos aquí todos para compartir, para aprender. Me presento, mi nombre es Kevin Palacios. El, uh, el día de hoy, pues vamos a hablar acerca de algo que ha sido parte importante de mi vida los últimos 25 años. Me he dedicado específicamente a la rama de protección ejecutiva. Y de hecho, esa, diría yo, es mi principal actividad personal, profesional. Si bien, obviamente, transcurrido en otras áreas relacionadas con seguridad, pues realmente la protección ejecutiva ha sido mi trabajo, ha sido donde he venido a realizar la mayoría de mis actividades. Y pues sí, ahí en la presentación puedes encontrar algo de mi información, incluyendo una búsqueda incesante que tuve durante mucho tiempo de información, de poder obtener herramientas que me sirvan para mi actividad profesional. Eso me llevó precisamente a estudiar y a certificarme como CPP, profesional certificado en protección, PSP en seguridad física, PCI, investigador, además de ser CSCM, CPOI, CPO, pues realmente es una búsqueda que me llevó durante todos estos años y que me trae el día de hoy acá a tratar acerca de el marco Executive Protection Risk Management o gestión de riesgos en protección ejecutiva, EPRM. Si gustas, por cierto, tener más información sobre mí, puedes encontrarme en todas las redes sociales como Coach Seguridad, especialmente en LinkedIn, donde suelo ser un poco más activo y ahí pues también es donde voy a cargar esta presentación una vez de que ya esté lista. Em, Comienzo tal vez contándoles como parte de esa historia que obviamente, como tal vez muchos, estudiamos tanto la historia como el desarrollo de muchas metodologías que existen y existían en temas de seguridad física. ¿Por qué? Pues básicamente porque es lo que había. Y a pesar de que yo me dediqué toda la vida a la protección ejecutiva, siempre fue una pregunta muy interesante de por qué no existen eh, normas, estándares, específicamente metodologías en cuanto a protección ejecutiva. Y de alguna manera teníamos que eh, contentarnos con, claro, lo que existía históricamente que tenía que ver específicamente con la seguridad física. Am, la falta de este marco, la falta de un marco específico en cuanto a la gestión de riesgos en protección ejecutiva, llevó a que muchos tomemos prestado de la seguridad física, ¿sí? Muchos conceptos, nuevamente, normas, métodos, modelos. Y por cierto, los que no hacían gestión de riesgos, debido a que nuevamente no existía un marco específico para gestión de riesgos, se contentaban o se limitaban a lo que es la apreciación operativa de amenazas. Y en muchos casos, pues sí, nos confundíamos entre lo que es una amenaza, un riesgo, una vulnerabilidad. Y pues sí, eso es parte de lo que me llevó específicamente a
a un estudio que me llevó muchos años y que se enfocaba en lo complejo que son los riesgos a los ejecutivos. Proteger a una persona es algo tremendamente complejo. Y esa complejidad, en vez de mantenerse, ha ido incrementando, ¿sí? Y eso me ha llevado, de hecho, a entender que la complejidad de los riesgos, pues, requieren unos sistemas adaptativos para deconstruir esa realidad y poder entenderla. ¿Y por qué era importante entender la complejidad en protección de ejecutivos? Pues porque a diferencia de la seguridad física, en la cual es aceptable una pequeña merma, ¿sí? O una pequeña pérdida, en protección ejecutiva, pues solamente podemos permitirnos cero errores. ¿Ok? Y eso se ha demostrado en aquellos casos en los cuales nuevamente un pequeño error de alguno de los diferentes mecanismos de un programa de protección ha llevado a casos que han sido muy conocidos en el mundo, ¿sí? El último, obviamente, Donald Trump, intento de asesinato. Tenemos otros casos históricos muy interesantes para analizarlos. El asesinato, el intento de asesinato a Ronald Reagan y pues ahora en la cercanía histórica, el asesinato que sí se efectivizó al ex primer ministro de Japón, Shinzo Abe, en el 2022. En todos estos, pues hemos visto que han existido pequeños errores, ¿ok? Pequeños errores en lo que sería la gestión de protección ejecutiva. Y pues sí, tal como nos lo dijo en su momento el eh, comando del Ejército Revolucionario Irlandés, cuando falló en un intento de asesinato a Margaret Thatcher, pues los que hacemos el mal, decía ellos, solamente tienen que tener suerte una vez. En cambio, los que hacemos el bien, los que protegemos, tenemos que tener suerte siempre. Y ese tener que tener suerte siempre me lleva a entender que efectivamente se necesitaba crear un marco de gestión que sea exhaustivo, que sea metódico, que sea sistemático para la identificación, para la evaluación, para la mitigación de riesgos de individuos o conjuntos de individuos que están expuestos a riesgo personal elevado debido a su empleo, estatus, patrimonio neto, afiliación o ubicación geográfica. Ese sería el concepto específico de lo que es la gestión de riesgos en protección ejecutiva o el Executive Protection Risk Management, EPRM. Cuando hablamos de EPRM, efectivamente hablamos de un marco, lo llamo un marco de gestión, porque va más allá de lo que sería un modelo. Eh, También un marco en el sentido de que, ojo, no es una norma, no es un estándar, más bien lo que busca es armonizar normas y estándares internacionales actuales y futuros, pero sí estableciendo de alguna manera una serie de pasos estandarizados, definiendo inclusive funciones para quienes trabajamos dentro de lo que es la gestión de riesgos en protección ejecutiva, e inclusive definiendo o prescribiendo una lista de, nuevamente, chequeos, fórmulas y demás. Algo muy importante de este marco de gestión es que se enfoca mucho en integrar a todo el equipo de protección, desde el gerente, ¿sí? El líder de equipo, el agente de protección e inclusive, para mí, el más importante, que es el protegido. Y nuevamente, la idea es integrar a todos los niveles en una serie de ciclos superpuestos de mejora continua. Y solo de esa manera podemos asegurarnos que efectivamente estos posibles errores que podrían existir cada vez sean menos y menos y menos y vayamos ajustando la tela que sería en este caso el programa de protección ejecutiva. Si bien, por cierto, existen normas y estándares, tanto de ISO como ASIS, relacionadas a gestión de riesgos, hasta ahora no existe un estándar específico
sobre protección ejecutiva. Y más aún, no existe un estándar en cuanto a gestión de riesgos relacionada con protección ejecutiva. Y entonces, esto me llevó también a pues analizar cuáles son las mejores prácticas actualmente que se definen internacionalmente por estas dos organizaciones, hasta ahora, ISO y ASIS. Y nuevamente, como lo comenté hace un momento, la idea del marco de gestión de protección ejecutiva tiene que ver con la mejora continua como la base, como el fundamento, ¿sí? Dentro del planear, obviamente, establecer objetivos, identificar riesgos, desarrollar tanto planes de protección como lo que serían en este caso programas de protección, siempre alineados con requisitos del cliente, siempre alineados con lo que serían las políticas de la organización. Eso en el planear, en el hacer, pues implementar las medidas de protección, llevando a cabo las operaciones según lo que fue planeado en el estudiar, pues monitorear, medir, estudiar los incidentes que puedan darse para poder evaluar la efectividad de las respuestas de las medidas de protección y luego pasar al siguiente elemento del ciclo, que es el actuar, donde lo que se busca es estandarizar las prácticas exitosas o hacer ajustes en los planes de protección y en los programas basándonos en los resultados de las fases de verificación. Esto pues se lo toma de lo que es la familia de las ISO 9001, que serían las normas relacionadas con la gestión de calidad. También, por cierto, el EPRM toma mucho del ESRM, que es su primo hermano, la gestión de riesgos en la administración de riesgos empresariales. Y sí, básicamente se alinea con lo que son los fundamentos del SRM, es decir, una gestión verdaderamente integral de riesgos, la colaboración con partes interesadas, la transparencia, la gobernanza como un elemento fundamental. Y claro, también el contexto del SRM, que tiene que ver con primero entender la misión, la visión de la organización, los valores, el entorno de trabajo y cuáles son esas partes interesadas, ¿sí? Para luego, teniendo claro los fundamentos y el contexto, entonces llevar un proceso de primero identificar a los activos que vamos a proteger, luego la evaluación, el análisis, la mitigación y el monitoreo. El EPRM también toma mucho de la ISO 31000, en la cual, por cierto, existe una serie de principios, ¿sí? Los cuales se respetan en el caso del EPRM, y es la integración, la estructuración, exhaustividad, la adaptación, la inclusividad, la dinámica, el utilizar la mejor información disponible, el tomar en cuenta los factores humanos, culturales y la mejora continua. Tiene obviamente en cuenta el marco de referencia de la ISO 31000, en el cual nos habla como algo muy especial del liderazgo, del compromiso, de integrarse, diseñar, implementar, evaluar y mejorar. Y sí, también el proceso de la gestión de riesgos que ha sido establecida por la ISO 31000. Eh, Mucho más actual, por cierto, es la norma de ASIS, la SRA, que de hecho es una norma enfocada en lo que es toda la apreciación de riesgos para todo lo que es seguridad. Y efectivamente, alineándonos tanto con la ISO 31000 como con la ASIS SDA, en EPRM lo que he realizado es un planteamiento de manejar 8 pasos, ¿sí? Los pasos que vienen desde el establecer el contexto para realizar esta gestión de riesgos, el hacer una planificación de actividades previo a la gestión, luego la ejecución en sí de la apreciación de riesgos con sus fases de identificación, de análisis, de evaluación, el tratamiento de riesgos como el sexto paso, el séptimo, muy importante, la comunicación y consulta, y el octavo, que es el monitoreo y revisión. Nuevamente, hablamos no de pasos lineales, sino hablamos de un ciclo. Y estos son los 8 pasos que de hecho se utilizan dentro del EPRM, enfocado siempre en el concepto de la mejora continua. ¿Y eso qué quiere decir? Que una vez que sigamos un ciclo,
¿sí? De mejora, de planear, hacer, estudiar, actuar, pues veamos qué es lo que sí funciona y eso que sí funciona se estandariza, ¿ok? Y las cosas que no funcionan, pues entonces tenemos que llevar a cabo otro ciclo de mejora para poder avanzar, ¿sí? En el tiempo y en lo que sería la mejora de calidad. Sí, considero específicamente que es necesario trabajar en una estandarización en la protección ejecutiva. Y sí, obviamente es una estandarización que nos va a llevar a diferentes niveles. El nivel estratégico, ¿sí? Lo que vemos aquí, que sería un mapa mental sobre qué es lo que debe hacer un gerente enfocado en protección ejecutiva, que pasa a través de los 8 pasos: el contexto, la preparación previa, identificación, análisis y evaluación de riesgos, la comunicación, el tratamiento y el monitoreo. Y en cada uno de esos pasos, pues se han definido también lo que serían, en este caso, actividades específicas que debe llevar a cabo el gerente corporativo, el que está a cargo de la protección de todos los ejecutivos de una organización. Bajo ese nivel estratégico tenemos el nivel táctico, el líder de equipo de protección. El líder de equipo, pues que también sigue en este caso 7 de los 8 pasos, se enfoca en una preparación previa, identifica, analiza, evalúa riesgos, comunica, hace un tratamiento y hace el monitoreo. El líder de equipo de protección obviamente no realiza las mismas actividades, tiene una serie de actividades diferentes que nuevamente se van superponiendo a las actividades estratégicas que realiza el gerente. Y luego el nivel operativo, en el cual nos encontramos todos los agentes de protección ejecutiva, diciendo que los agentes de protección ejecutiva debemos ejecutar 7 pasos, especialmente enfocados en la preparación previa, en la identificación de sospechas, en el análisis de amenazas, en la evaluación de opciones, en la comunicación y consulta, en el tratamiento de eventos disruptivos y en el monitoreo y mejora. Sí, el nivel operativo debe ejecutar menos actividades, pero obviamente deben alinearse estas actividades del nivel operativo con las que se hacen a nivel táctico, líder de equipo, y las que realiza el gerente. Y finalmente el mismo protegido, ¿sí? Que en este caso ejecuta 5 de los pasos que tienen que ver con la preparación previa, la identificación de comportamientos preocupantes, la comunicación de sospecha, el tratamiento de amenazas y de transgresiones y el monitoreo y mejora. Entonces, alineando a los 4 niveles de gestión y nuevamente estableciendo una serie de pasos estandarizados y una serie de actividades que se deben realizar, pues de alguna manera organizamos exhaustivamente, ¿sí? Organizamos también de manera sistemática y obviamente de manera integral lo que se debe realizar en cuanto a protección ejecutiva. Por cierto, cada uno de estos niveles he decidido yo tratarlo en un libro. Entonces, tengo un libro que ya fue editado y ya está en este momento disponible para cualquiera, que tiene que ver con el nivel estratégico, es decir, lo que debe conocer un gerente de seguridad corporativa, lo que debe conocer un analista, ¿sí? En cuanto a lo que es protección ejecutiva. Un segundo, el libro que tiene que ver con el nivel táctico, lo que debe saber el líder de equipo de protección. Un tercer libro para el nivel operativo, lo que debe saber un agente de protección ejecutiva. Y un cuarto para el protegido. Sí, que es muy importante que el protegido entienda, se alinee, acepte la protección ejecutiva y pues sí, especialmente que apoye con las actividades en las cuales necesitamos que el ejecutivo, que el protegido también participe. Em, Algunos elementos interesantes de esta propuesta tienen que ver también con el uso de un metalenguaje, ¿sí? Cuando hablo de metalenguaje, hablo del utilizar el lenguaje para explicar otro lenguaje, ¿ok? Y entonces debemos utilizar, en este caso, una lingüística narrativa que nos sirve para analizar la complejidad
y es tan lingüística, pues entonces debe ser completa, porque si hablamos de una complejidad, pues no podemos explicarla de manera sencilla. Y entonces para eso hemos utilizado genealogía de conceptos, descriptores estandarizados también, todos alrededor del concepto base, que es el riesgo, ¿sí? Y cuando hablamos de riesgo, pues desde la guía 73 de la ISO hasta todas las normas y estándares de las que he hablado antes, están de acuerdo que el riesgo, pues es el efecto de la incertidumbre sobre los objetivos y que el riesgo tiene dos dimensiones. Por un lado, la probabilidad y por otro lado, la severidad, ¿ok? Y cuando hablamos de los elementos de probabilidad, entendemos que los elementos que conforman probabilidad son la amenaza y la vulnerabilidad. Y los elementos que conforman la severidad son tanto la criticidad como el impacto. Esto obviamente hablando del riesgo puro, es decir, el riesgo que no es dinámico o el riesgo que solamente genera pérdida. Entonces, teniendo en cuenta los conceptos y teniendo claros los conceptos, nuevamente, lo siguiente fue ir decodificando una genealogía de conceptos, comenzando con lo que llamé el cuadrante de los riesgos, específicamente importante para entender la probabilidad del riesgo. Y pues sí, entendiendo que el riesgo tanto es en cuanto a su probabilidad un producto de las vulnerabilidades y de las amenazas, y que esas vulnerabilidades pueden presentarse en un contexto, en el lugar donde tú operas, como en la operación. Y las amenazas también pueden presentarse en el contexto y en la operación. ¿Ok? Entendiendo esto, lo siguiente fue entonces, eh, y nuevamente a través de un análisis de las diferentes teorías de criminología moderna, llegar a establecer cómo en el caso de las vulnerabilidades en el contexto, ¿sí? Se trata en definitiva de vulnerabilidades observables, ¿sí? Mientras que las vulnerabilidades al nivel de la operación se trata de vulnerabilidades explotables, ¿sí? Entonces, si hablamos de poder entender totalmente la vulnerabilidad, deberíamos entender la observabilidad de la vulnerabilidad en el contexto como la explotabilidad de la vulnerabilidad en la operación. Y si hablamos en este caso de las amenazas, debemos entender la capacidad de las amenazas que se da en el contexto como la intención específica de la amenaza que está en relación con la operación. Al entender nuevamente cómo se relacionan vulnerabilidades y amenazas en el contexto y en la operación, entonces puedo yo seguirlo decodificando. Y lo siguiente fue entonces definir un acrónimo, ¿sí? Un metalenguaje para establecer cuáles serían estas posibles amenazas que pudiesen afectarnos cuando hablamos de protección ejecutiva. Y entonces el acrónimo TUCHEXI, que tiene que ver con la T de terrorismo, la E de crimen organizado, la U de lo que son protestas civiles, la C del crimen común, la H de amenazas de a la salud, la E, amenazas ambientales, la X, las ciberamenazas y la I, las amenazas internas, las cuales, por cierto, al ser amenazas, tendrán una capacidad que se puede identificar en el contexto como una intención que se puede dar en la operación. Y luego también algo que se identificó es otra acrónimo, que es el WHSTM, que implica cuáles son estos potenciales escenarios en los cuales se realiza la protección ejecutiva. Y entonces, escenarios que pueden generar vulnerabilidades observables como también explotables. Y hablamos del trabajo, work, la H del hogar, la S, actividades sociales, la T, los puntos o áreas de transición y la M de movimiento. Integrando todo esto,
y poniendo en el centro a los recursos que protegemos, que serían obviamente la integridad física de la persona, su información, su tiempo, su reputación y el entourage, que sería las personas que acompañan a quien nosotros protegemos. Tenemos entonces, ahora sí, una genealogía completa de todo lo que tendremos que entender cuando hablamos de la probabilidad de riesgo en protección ejecutiva, ¿sí? Las vulnerabilidades observables en el contexto, las vulnerabilidades explotables en la operación, la capacidad de amenazas en el contexto, la capacidad de amenazas, perdón, la intención de amenazas en la operación y pues obviamente cada una de las amenazas que tendrá que ser analizada y cada uno de los escenarios para poder saber qué vulnerabilidades existen y cómo estos afectan a los recursos a proteger. El metalenguaje también nos ayuda para tener exhaustividad. Y pues sí, cuando hablamos de protección de ejecutivos, donde no podemos permitirnos un error, entonces no podemos asumir o aceptar que exista una definición de riesgos tan vaga, tan mal hecha, como decir que un ejecutivo tiene riesgo de ser secuestrado y ya. Eso pues probablemente ya no vamos a verlo en el futuro. En el futuro cercano, pues tendremos que entender que cuando hablamos del riesgo y queremos una expresión exhaustiva del riesgo, pues tendremos que explicar cuál es el acto, cuál es el recurso, cuáles son los elementos de probabilidad y dentro de esto, obviamente, cuál es la amenaza con sus recursos generativos, con su recurrencia, con su nivel de violencia, con sus niveles de intención, obviamente las vulnerabilidades, tanto en el contexto como en la operación y el escenario donde vamos a nosotros operar. Y obviamente si hablamos de riesgo, también tenemos que entender la severidad que puede darse, tanto a nivel de criticalidad como de impacto. ¿Ok? Em, Veamos si existe alguna pregunta hasta el momento. Por cierto, si tienes alguna pregunta, en cualquier momento puedes ponerlo en el área de chat, ¿sí? Y con gusto la respondo también. Ok, más saludos, interesante. Muy bien, gracias. Entonces, poniendo en la práctica lo que sería el metalenguaje de la exhaustividad, pues podemos ver un ejemplo aquí, que sería, ok, si voy a explicar el riesgo a un ejecutivo, entonces podría yo hablar de cuál es el acto, secuestro, cuál sería en este caso el recurso, los directivos de la empresa, cuál es la amenaza, y entonces tendría que explicar específicamente cuál va a ser esta amenaza, en este caso un grupo de delincuencia organizada, que por cierto tendría que explicar su recurrencia, ¿sí? Cada trimestre genera un secuestro explosivo. Por cierto, también cuáles son sus recursos generativos. Actúan de 8 a 16 personas equipadas con armas de guerra, transportándose en 2 a 3 vehículos. Y también, obviamente, podemos hablar algo más acerca de la violencia, ¿sí? Utilizan violencia extrema, amputando falanges para presionar y asesinando a secuestrados. Tengo también, además de tener que explicar las capacidades, que todo esto sería parte de las capacidades de la amenaza, explicar cuáles son las intenciones de la amenaza, ¿sí? Y en este caso, hablamos de cuál sería su nivel de criticidad, consideran nuestros ejecutivos de alto valor, de accesibilidad, reconocibilidad, también, obviamente, vulnerabilidad, efecto que puede darse y, obviamente, el nivel de shock que pueden tener. También tendríamos que explicar, si vamos a hablar de manera exhaustiva del riesgo, en qué escenario específicamente tenemos este riesgo. En este ejemplo, el movimiento entre hogar y trabajo. Y luego, pues también las vulnerabilidades, tanto a nivel contexto, en este caso hablamos de, esto se da debido a condiciones del sistema económico, político y sociocultural, con corrupción generalizada, percepción de impunidad,
También, obviamente, las falencias en cuanto a elementos de control, presencia inexistente de fuerza pública en horario de la noche y respuesta lenta o nula. Y también lo que sería en este caso mis vulnerabilidades a nivel de la operación, ¿sí? Incumplimiento de procedimientos de avanzada, falta de videovigilancia móvil y GPS personal, falta de segregación de funciones entre conductor y protector, falta de reentrenamiento periódico evidenciado durante transiciones y movimiento rutinario en vehículo entre trabajo y hogar. Con esto completo todo lo que sería la probabilidad. Por cierto, podría inclusive darle un nivel y un descriptor. Y si hablo de severidad, pues también puedo explicar aquí en detalle cómo nos generaría una afectación esa criticidad, ¿sí? El percibible ejecutivo es criticidad catastrófica. Su ausencia definitiva representa daño inaceptable a la organización. El impacto inmediato de este evento es, vamos a hablar del impacto, posible pago de un rescate y consecuencias del cautiverio del Ejecutivo por 2 a 6 semanas o asesinato, lo que generaría efecto posterior de disminución del valor de las acciones de la empresa y cambiaría los planes de expansión. Puedo también, a nivel del impacto, pues establecer un nivel y un descriptor. Cuando somos exhaustivos, en este caso con este modelo de exhaustividad, y en este caso, pues obviamente para describir completamente un riesgo, entonces cambia la dinámica. Hablamos de nuevamente una realidad diferente en cuanto a la gestión de riesgos en protección ejecutiva, en la cual pues obviamente se convierte o se transforma de una actividad operativa a lo que sería un proceso que agrega valor verdadero en la organización. Y obviamente en este caso, pues da información completa, lo que facilita también que exista nuevamente una posibilidad de entendimiento mayor y de que sea mucho más aceptada eh, nuevamente la realidad de las necesidades de protección. ¿Ok? Entonces, muy diferente que vayas donde un consejo directivo y digas, ah, es que a los ejecutivos los pueden secuestrar, a que vayas nuevamente con una descripción completa y exhaustiva de lo que sería el riesgo. ¿Ok? Am, Vamos a ver un poco más adelante algunos ejemplos de descriptores que se han utilizado. En este caso, para poder describir cualitativamente el riesgo, hemos decidido utilizar la matriz operacional de riesgo, ORM, que se ha utilizado durante muchos años. En este caso, obviamente adaptándola a las necesidades de protección ejecutiva en cuanto a lo que son descriptores estandarizados de probabilidad y de severidad. La probabilidad definida de acuerdo a lo que dice, de hecho, la guía del Ejército de Estados Unidos, del Departamento de Defensa, está definido originalmente en 6 niveles, de los cuales 4 son utilizados operativamente: inminente, probable, ocasional y remoto. Y la severidad, que está medida en este caso en 5 niveles, de los cuales cuatro son básicamente los utilizados continuamente: catastrófico, significativo, moderado y menor. ¿Ok? Veamos si existe alguna pregunta. A ver, una pregunta por acá. ¿Cuáles son los factores para definir la criticidad del ejecutivo? Todos los elementos están definidos en detalle con un metalenguaje y luego inclusive con una fórmula de cálculo. Entonces, existe un metalenguaje para medir criticidad. Vamos a ver algo de esto en un momento. Y sí, incluso una fórmula detallada de cálculo. Otra pregunta, ¿detallo la metodología implementada para llegar a estos resultados? Sí, está totalmente detallada. De hecho, las estimaciones cualitativas y cuantitativas con ejemplos, e inclusive llegué a definir lo que serían listas de chequeo que se pueden utilizar inicialmente. ¿Ok? José Luis Ramírez hace un comentario: factores generadores de riesgo y agentes generadores de riesgo. Pues sí, son parte de lo que serían las
vulnerabilidades observables y que las vulnerabilidades que son explotables, como también obviamente la capacidad y la intención de amenaza. Am, una pregunta que dice, ¿cuál puede ser la temática puntual para capacitar un protegido que usa un solo escolta? Wow, pues sí, efectivamente debería este protegido entender lo que implica la gestión nuevamente de riesgos en protección ejecutiva y probablemente reevaluar su esquema de protección actual. ¿Ok? Ok, avancemos y puedo continuar con algunas de estas preguntas un poco más adelante, ¿sí? Ah, obviamente, el acercamiento cualitativo, si bien es valioso y nos sirve inicialmente, el cuantitativo es el más importante de todo este marco de gestión. Porque cuando podemos comparar, cuando podemos comunicar, inclusive cuando podemos graficar, ¿sí? Niveles de probabilidad, niveles de severidad, entonces va a ser mucho más fácil llegar a acuerdos en cuanto a toma de decisiones. Y sobre todo, esa toma de decisiones va a ser basada no en historias, en cuentos, sino en datos. Debemos llegar a establecer nuevamente cuáles son aquellos perfiles de ejecutivos, y aquí vemos una matriz ORM cuantitativa, que por ejemplo, perfiles de trabajadores, perdón, para expresarme adecuadamente, que generan una criticidad de menos del 0,1% del nivel máximo aceptable en una organización. ¿Ok? ¿Qué quiere decir eso? Todos los que están aquí en nivel verde, pues son los trabajadores llanos, posiblemente operarios, hablaríamos incluso de trabajadores administrativos de bajo nivel, cuya ausencia genera una criticidad de nuevamente menos del 0,1% del nivel máximo aceptable de severidad de la organización. ¿Ok? Esto justifica a quienes no se les da protección ejecutiva, ¿ok? Y entonces, pues obviamente los trabajadores que tienen una criticidad muy baja no requieren protección. La organización no va a hacerlo, no va a proteger a ellos. También debemos llegar a establecer, por ejemplo, aquellos eh, que si bien se consideran ejecutivos, ¿ok? Em, porque tienen una severidad que va del 0,1 al 25% del nivel máximo aceptable en la organización y una probabilidad que llega hasta el 50%, los que están aquí graficados en azul, pues son aquellas personas a las cuales se les deberá dar solamente capacitación en autoprotección. Se les debe guiar acerca de cómo buscar respuesta a través de la fuerza pública, ¿sí? Y pues todos ellos tendrán que ser monitoreados por recursos humanos. Ni siquiera son parte de lo que es asignado a un departamento de protección. Pero nuevamente, el definir esos perfiles de ejecutivos y tenemos claro nuevamente que son aquellos que en este caso serán a cargo del Departamento de Recursos Humanos, pues también es valioso. Eso libera responsabilidad y aclara nuevamente qué es lo que nosotros debemos hacer. Tenemos otro siguiente nivel de ejecutivos, ¿sí? Que están aquí graficados en color amarillo, y serían aquellos que debido a sus niveles de severidad y niveles de probabilidad, pues deben entregársele por parte de la organización cierto apoyo limitado, usualmente enfocado en lo que se llama protección pasiva. Entonces, la empresa puede dar cierto apoyo, por ejemplo, unos kits de protección vehicular o unos kits de protección residencial. Y pues, a más de eso, lo único siguiente que daría sería respuesta en caso de unas crisis a través de, en este caso, no fuerza pública, sino el Security Operations Center, un centro de operaciones de seguridad. ¿Ok? También debemos llegar inclusive a graficar y a entender cuando tenemos nosotros ejecutivos
que ya son protegidos. La diferencia entre un ejecutivo y un protegido es que en el protegido recibe protección activa. Y en este caso, pues los que están graficados aquí en el color naranja serían aquellos que se les puede dar protección activa, dedicada y estandarizada. ¿Ok? Entonces se define cuál va a ser tu equipo de protección con uno o dos conductores, uno o dos protectores y un vehículo y listo. Y pues tendrá eso todo el tiempo. Pero también podemos identificar a los principales, siendo un principal una persona que siendo ejecutivo y siendo protegido, va más allá debido a su nivel de severidad y nivel de probabilidad, y entonces los principales no se les entrega protección estandarizada, sino es protección adaptada. Diferentes momentos, diferentes escenarios, diferentes situaciones requieren diferentes niveles de protección. Y estos son aquellas personas tan valiosas o con tanta probabilidad de riesgo que merecen el que se dé una apreciación constante de riesgos y un monitoreo constante. Obviamente hablamos de las personas más valiosas de la organización. Em, claro, todo esto se logra solamente a través de un análisis y evaluación cuantitativo de los riesgos. Am, un ejemplo que me pareció interesante compartirlo aquí, poco para que no sea algo teórico toda esta charla, un ejemplo real, es un caso que recibimos, en este caso de un gerente país de una multinacional con sede en Estados Unidos, que nos requirió que analicemos las amenazas, las vulnerabilidades y riesgos de trabajar en Ecuador. Y el objetivo, la misión, era decidir si debemos mantener la operación en Ecuador. Y le preocupaba que sus ejecutivos sean víctimas del terrorismo y del crimen organizado que ha repuntado tremendamente en este año. Y también inclusive nos dijo que en caso sugiramos que se mantenga la operación, busquemos, les demos apoyo definiendo un programa de protección ejecutivos. Es un ejemplo interesante a analizar porque si hablamos de, por ejemplo, el análisis del contexto, el estándar que se ha utilizado constantemente es los Travel Advisory del Departamento de Estado de los Estados Unidos. En el caso de Ecuador, si lo chequeas el día de hoy en la página web de OSAC, te indica que Ecuador, pues sí, es un país de riesgo, un país nivel 2, donde se debe ejercitar una precaución incrementada. Y nos habla de, obviamente, lo que es las protestas civiles, el crimen de diferentes tipos, el secuestro, y nos habla también, de hecho, de algunas áreas que tienen inclusive riesgos más altos, y nos da algunas alertas, ¿ok? Entonces, interesante de entender aquí, por ejemplo, que si bien es información muy valiosa, información que a nivel mundial es el referente, pues el día de hoy, que estamos ya a fines de noviembre, casi diciembre, pues este Travel Advisory es de abril. Entonces, la información que te entrega el gobierno, en este caso, no es la más actualizada. Incluso si vas más allá y revisas el Security Report de Ecuador, de OSAC, vemos que la última vez que se actualizó fue en marzo del 2024, es decir, tiene ya algunos meses. Y es por eso que nuevamente se le planteó a la empresa la necesidad de realizar un proceso completo, con lo que sería desde un análisis del contexto, la organización y luego partiendo de eso poder dar esas recomendaciones. Obviamente, hablábamos entonces de lo que sería la gestión que lleva a cabo un gerente de protección ejecutiva. En definitiva, establecer el riesgo por perfil de ejecutivos a través de entender la probabilidad de riesgo en el área geográfica. ¿Cómo se hace eso? Entendiendo las vulnerabilidades observables a través de PESTEL y a través del LEM-CTF y las amenazas con su capacidad, ¿sí? Y de esta manera entender la amenaza en la área geográfica. La probabilidad organizacional, lo cual nos llevó también a analizar cuáles son esas
vulnerabilidades explotables en lo que es el sistema de seguridad general de la organización y las deficiencias específicas en el programa de protección ejecutiva. Y claro, a nivel organizacional, las amenazas específicas con su intención a través de un carver específico de la organización en esa área geográfica. Y claro, una criticidad por perfil, lo que nos llevó a definir en definitiva el nivel de riesgo por ejecutivos. Y luego, a un nivel más táctico, un líder de equipo de protección lo que hizo fue definir el nivel de riesgo por evento. Y entonces partimos de la probabilidad de riesgo del perfil, las vulnerabilidades personales explotables, las amenazas específicas a la persona con su intención, las probabilidades por cada escenario con sus vulnerabilidades, con las amenazas y la intención específica hacia el ejecutivo y el impacto de cada evento. Les voy a mostrar algunos de los elementos que se revisaron. Por ejemplo, la identificación de capacidad de amenaza. Como les comenté, pues se utiliza el acrónimo TUCHEXI: terrorismo, crimen organizado, disturbio civil, delincuencia común, amenaza a la salud, entorno ambiental, cibercrimen, amenaza interna, para enfocarnos en este concepto de el análisis integral de todas las amenazas, primero, y obviamente para poder hacer un diseño basado en amenazas, un DBT. Eso nos llevó, de hecho, a entender cuáles son los niveles de amenaza, y aquí lo mostramos radialmente para facilidad de comunicación, que existen en esta área geográfica. Por cierto, esta misma metodología se puede utilizar para evaluar no un país, sino un estado, una provincia, un departamento o incluso una ciudad, ¿sí? Y entonces es muy interesante porque si bien nuevamente el Travel Advisory del Departamento de Estado de Estados Unidos es muy valioso, es general, es para todo un país. Pero si necesitamos entender el contexto de protección como una ciudad o como un departamento, pues entonces se tiene que hacer un estudio más detallado. Se analizó también las vulnerabilidades en esta área geográfica, en este caso utilizando el PESTEL, cuáles son los factores políticos, económicos, socioculturales, tecnológicos, ecológicos y legales. Em, y claro, también cuáles serían en este caso, utilizando el acrónimo LEMCTF, en cuanto a cuáles son estas falencias en cuanto a los elementos de control. Si existe buena o mala nivel en cuanto a cumplimiento de ley, la capacidad de los servicios de emergencia, sistemas médicos, sistemas de telecomunicaciones, de transportación y el apoyo de organismos extranjeros. Y con eso, inclusive, llegamos a hacer una semaforización, ¿sí?, del área geográfica. Eh, y claro, inclusive un resultado de esto es un reporte situacional, ¿ok? Que nos mide dónde estamos en cuanto a vulnerabilidades y en cuanto a amenazas. Pasando un poco más adelante, lo siguiente fue el análisis de vulnerabilidades organizacionales. Se definió para asegurar exhaustividad el usar el análisis tanto en el sistema general de seguridad de la organización, lo que nos llevó a utilizar una metodología, un acrónimo LPBEA. Es decir, medimos el nivel de liderazgo, los procesos, la confiabilidad en cuanto a selección y demás, el nivel de educación y el nivel de conciencia. Esas vulnerabilidades organizacionales, pues nuevamente utilizando listas de chequeo y llevando a cabo un análisis cuali y cuantitativo. La vulnerabilidad organizacional se complementó también con la auditoría, el diagnóstico de cuál es el estado de el programa de protección ejecutiva específicamente, y eso se lo midió en cuanto a su gestión de riesgos, en cuanto a los procedimientos de protección, en cuanto a los recursos de protección, el entrenamiento en protección y las órdenes de puesto que estaban existiendo actualmente, ¿sí? El acrónimo es EREPATO. Y esto nos lleva también nuevamente a definir gráficamente, de una manera muy clara, dónde están estas deficiencias y estas fortalezas
tanto del sistema general de gestión de la seguridad como del programa específico de protección ejecutiva. También, por otro lado, se hizo el análisis de la criticidad. Venía una pregunta hace un momento, ¿cómo se mide la criticidad para los perfiles? Y pues esa criticidad se utiliza el acrónimo ASPRI, midiendo el valor de la actividad, el valor percibido por partes interesadas, las ganancias perdidas que podrían darse si se pierde ese perfil, el costo de reemplazo y los ingresos perdidos. Cada uno de estos expresado luego en una lista de chequeo y también en una fórmula matemática. Y claro, eso nos llevó a realizar una evaluación de riesgos por perfil y a establecer cuáles serían esos perfiles. Y es parte del resultado de este estudio el que se definieron perfiles a los cuales se les dieron nombres con letras del alfabeto griego, ¿sí? El alfa, el beta, el gamma, el delta, ¿ok? Identificándolos obviamente de acuerdo a niveles de probabilidad y de severidad, siendo el nivel alfa el que pertenece al perfil con nivel de riesgo precavido, beta elevado, gamma alto, delta el nivel de riesgo severo, e inclusive se creó un perfil de riesgo especial llamado el epsilon, que se lo utiliza de manera temporal. Es decir, cuando tenemos nosotros un alfa o un beta, que por una actividad puntual requiere protección, es decir, un ejecutivo, un alfa o un beta, que debe ser protegido porque, por ejemplo, tiene un incremento de jerarquía temporal o en este caso utiliza o tiene acceso a información de mayor valor temporalmente o porque tiene una relación con otros ejecutivos, es parte de un entourage temporalmente, entonces se lo moviliza de perfil alfa o beta al perfil epsilon. Cada uno de estos perfiles, pues se definió luego también cuáles serían las estrategias y las medidas de control. Las personas que son protegidos, es decir, los delta, ¿sí? Y los gamma, como también los epsilon temporalmente, eh, para ellos se fue un paso más allá y se realizó una identificación de vulnerabilidades personales, esto a través de una metodología que se llama el ProSafer MS, en el cual se analizó la vida profesional, la relación en cuanto a su perfil público, política, religión, prejuicios, vida íntima, relaciones peligrosas, lugares peligrosos, historial legal y médico y la historial de seguridad, cada uno con una lista de chequeo, cada una también con una fórmula de cálculo. Se hizo una identificación también de vulnerabilidades por escenarios, entendiendo cómo se relacionaba el hogar, el trabajo, el escenario social, el movimiento y el escenario más peligroso que son estos momentos, estas áreas de transición, ¿sí? Transición entre hogar y movimiento, o entre trabajo y movimiento, o entre social y movimiento. Para cada uno de estos escenarios se aplicó una lista de chequeo y pues sí, se pudo luego identificar niveles de vulnerabilidad. Por otro lado, en cuanto a la amenaza, se ejecutó un Carver más S, entonces decidimos utilizar un Carver modificado para medir criticidad, accesibilidad, reconocibilidad, vulnerabilidad, efecto, recuperabilidad y conmoción desde el punto de vista del agresor, ¿ok? Y esto nuevamente también con su lista de chequeo y sus fórmulas de cálculo. Con esto pues se identificaron también lo que sería la evaluación de riesgos por potenciales eventos, ¿sí? Definiendo nuevamente los riesgos para el individuo, como los riesgos para los escenarios específicos, y pudimos entonces hacer un match de los escenarios donde podría generarse el riesgo con los eventos que pueden darse. Y pues sí, eso nos llevó también a sugerir opciones de tratamiento de riesgo, es decir, qué actividades deben evitarse, qué actividades se deben optimizar, transferir y en cuáles pues simplemente debemos aceptar el riesgo.
se tomó una decisión en cuanto a medidas de control, nuevamente basado en los niveles de probabilidad y los niveles de, en este caso, severidad. E inclusive pudimos llegar a presentar un análisis muy completo de el retorno sobre la inversión en protección ejecutiva, que se lo mide básicamente tomando en cuenta el cálculo de los beneficios que se dan por pérdidas evitadas en protección ejecutiva. Al tener todos los datos cuantificados, pues fue muy fácil medir los beneficios resultantes de la protección ejecutiva, desde lo que es un riesgo inherente a un riesgo modificado, con todas estas medidas que planteamos, y luego, obviamente, el cálculo del costo de protección ejecutiva por perfil y por ejecutivo específico. Lo que nos llevó a, nuevamente, inclusive, demostrar cuantificadamente cuál sería ese retorno de la inversión por las medidas de protección que nosotros hemos sugerido. Implica una apreciación continua de los riesgos. ¿Ok? Y eso es parte del reto. Y eso es básicamente el motivo por el que no podemos permitirnos errores. Muy bien. Muchas gracias por las felicitaciones. Gracias. Muchas gracias. Una pregunta dice, ¿los malos al usar inteligencia artificial pueden adelantarse a estos análisis? Pues es una realidad que actualmente existen varios grupos criminales que utilizan inteligencia artificial para hacer compilación de datos, evaluación e inclusive tomar en cuenta cuáles serían los blancos más factibles, los momentos más factibles. Y sí, pues si los malos, los que están a la otra vereda del cumplimiento de la ley, la están usando, los buenos, nosotros los que estamos aquí para proteger, pues estamos quedándonos un poco atrasados en eso. Entonces, metodologías exhaustivas, sistemáticas, como estas, también integrales, pues espero que nuevamente esta propuesta este aporte que le estoy haciendo hacia la industria en general de protección ejecutiva, pues sea un paso y ¿por qué no? Propongo a toda persona que quiera eh, agregar, que quiera trabajar sobre esa, que quiera colaborar, también que me contacte y pues va a ser una dinámica muy positiva la que espero que se dé. Porque como bien lo mencionan, pues los malos muchas veces sí eh, interactúan, hacen networking, comparten recursos y precisamente a veces nuevamente están un poco más adelante de los que deberíamos estar aquí para proteger. Con esto, nuevamente, y les agradezco a todos por sus comentarios, creo que he respondido todas las preguntas. Nuevamente, es un gusto estar aquí, acompañarlos. Eh, Será un gusto verlos en un siguiente webinar. Si me siguen en LinkedIn, pues continuamente estoy presentando algunos artículos con algunos elementos de todo este marco de gestión. El 10 de diciembre voy a estar en Nashville haciendo esta presentación, una muy parecida dentro del International Protective Security Board Close Protection Conference a nivel internacional. Y pues sí, también, pues nuevamente, todas las personas que quieran tener información más detallada sobre esto, les invito a revisar el tomo 1 del manual que está ya disponible en Amazon. Espero que el tomo 2, el que tiene que ver con el líder de protección ejecutiva, esté listo para primeros días de enero, ojalá los últimos días de diciembre, y luego el tomo 3, el primer trimestre del 2025, y el tomo 4, pues me tomará algo más de tiempo. E igual, cualquier apoyo que pueda recibir y obviamente cualquier crítica constructiva es totalmente bienvenida. Muy bien. Una última pregunta habla de los perfiles. En el entorno virtual tenemos cargados los 10 perfiles y está toda la información ahí detallada.
de los perfiles de acuerdo a este marco de gestión. ¿Ok? Listo. Con esto les agradezco nuevamente. Les pido disculpas. Me alargué unos 10 minutos más del tiempo que estaba esto planeado originalmente. Y pues sobre todo me enorgullezco de que esta metodología, este marco de gestión, haya sido una obra que ha venido acá desde Latinoamérica y espero que nuevamente de esta manera aportemos a desarrollar una conversación de mejor nivel en protección ejecutiva de ahora en adelante. Muchas gracias a todos y con esto terminamos. Gracias. Hasta luego. Buenas noches.